Bueno, la vía, fíjate que era sencillita, era una vía continua. Por eso tenía los apoyos, ¿sí? Acá tenía una carga Q. Y acá aparecía esta cosa rara, así que, vos decís, ¿qué onda eso? Pero en síntesis, era un momento nada más. Ahora te voy a mostrar cómo sería eso. Ahí teníamos los tres apoyos, A, B y C. Y te daba el módulo de elasticidad, te daba la inercia, y bueno, te da las cargas. Este era 1 tonelada por metro y este era 2 toneladas. Y acá teníamos 2 y 4. Bien, y te pedía, o sea, te pedía el MQN y el MQN, y después te pedía el máximo desplazamiento en el tramo BC. ¿Viste? Estas dos cosas. Y después te preguntaba un par de boludeces así, pero bien para romper la bola. Lo primero acá, ¿viste? Siempre que vos tengas una estructura, o sea, que te pida un MQN, no está de más siempre, como hacíamos en estabilidad 1, ver el tema de los grados de libertad y ver si es isostático o hiperestático. Sobre todo acá en estabilidad 2, que hay casos en donde las estructuras son hiperestáticas. Entonces, en la consigna te decía de que la viga era continua, por lo tanto era desde A hasta C era una sola chapa. Entonces, si nosotros teníamos una chapa nomás, tenemos entonces 3 grados de libertad que tenemos que restringir. Y después, según el dibujito, veíamos que este, por ejemplo, era el apoyo de nada, era un apoyo simple, por lo tanto te restringe 2, un apoyo doble, perdón, te restringe 2. Y en B y C eran apoyos simples, que te restringen 1 grado de libertad, ¿cierto? Entonces, de las condiciones de vínculo nosotros teníamos -2, -1 y -1, ¿sí? En total teníamos 4 restricciones de vínculo, digamos, y solamente 3 grados de libertad. Entonces, fíjate que con 3 nosotros ya cubrimos esto y nos queda sobrando 1. Cuando teníamos más restricciones que grados de libertad, era una estructura hiperestática. ¿Sí? Y cuando pasaba eso, quiere decir de que teníamos una incógnita que queda fuera de nuestras ecuaciones de equilibrio que conocemos. Viste que nosotros, si era isostático, nosotros con las 3 ecuaciones de equilibrio de la estática, o sea, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y sumatoria de momentos igual a 0, con esas 3 ecuaciones podíamos hallar las 3 incógnitas. ¿Viste? Ponerle un Rx, un Ri y un M. Pero ahora, como tenemos 4 incógnitas, nos falta hallar la cuarta. Para cuando tenemos una estructura hiperestática, hay que recurrir a otro tipo de ecuaciones para sumarle a estas 3 que ya tenemos, digamos. O directamente resolver todas con eso. Entonces, formas de resolución. Acá, viste, una de las preguntas era cuál era la incógnita hiperestática, entonces, en este caso era las reacciones, digamos, una reacción, al menos. ¿Y cómo determinamos esa reacción? Y ahí habían varios caminos. Uno era, por ejemplo, método de 3 momentos, porque cumple todos los requisitos la viga para poder aplicar. El otro era elástica, también podíamos aplicar ahí. O, bueno,
esos dos principalmente. Otro no interesa. De esto el más fácil para mí, se me hace más rápido, era 3 momentos. Con 3 momentos. Se podía hallar no solo las reacciones que faltan, sino que también ya calculábamos el momento flector. Un detalle acá, no sé si has visto 3 momentos, me dijiste que no. La ecuación de 3 momentos se aplica para vigas continuas de por lo menos 3 apoyos consecutivos, ¿viste? Y bueno, básicamente dice que, por ejemplo, refiriéndonos a esta viga, acá que tenemos una viga continua, ¿viste? De 3 apoyos consecutivos. La ecuación va a ser el MA, o sea, el momento acá en este primer apoyo, por la longitud entre A y B, el LAB, más 2 veces el momento en B, es decir, el momento acá en el medio, por la suma de las longitudes, es decir, la longitud de AB más la longitud de BC, más el momento en C por la longitud en BC. Todo eso tiene que ser igual a menos 6, esto es menos 6 de Bn, le llama, más un An más 1. Bien. Esta ecuación sale de toda una deducción que nace de los teoremas de momento reducido, ¿viste? Que también es otro tema. Y llega a esta simplificación. Entonces, estos dos coeficientes que están acá, nosotros los podemos sacar de tabla y dependen de las cargas que están actuando en cada tramo. Este Bn correspondería a las cargas que están actuando en el tramo AB, es decir, en este primer tramo, ¿sí? Según las cargas que están actuando ahí, nos referimos al apoyo externo. Ahí, acuérdate de esto de que siempre nos referimos al apoyo externo, ahí cuando te muestre la tabla vas a entender. Y el AN es para el segundo tramo, ¿sí? Y también nos referimos al apoyo externo siempre. Bueno, y acá fíjate que aplicando en 3 momentos es muy fácil. ¿Por qué? Porque estos que están acá, los M, son momentos flectores en los apoyos, ¿viste? Momento flector en A, momento flector en B y momento flector en C. Esas son tus incógnitas en este caso. Entonces, si vos haces rápidamente acá momento flector en A y en C, vos sabés que es 0 porque momento flector en A izquierda no hay nada y momento flector en C a derecha no hay nada. O sea que de entrada vos podés anular estos dos términos. Y te queda, fíjate, una sola incógnita que es MB. ¿Sí? Bueno, ahora lo que te decía de los coeficientes de estos dos. Voy a mostrar una tabla. Es esta tabla que, fíjate, para distintos tipos de carga te da, fíjate, te da las dimensiones de la viga, te indica 1 y 2, y te indica la carga, ¿viste? Para todos los distintos tipos de carga, 1 y 2, etc. Y acá te dice M1 y M2. Acá vos tenés que elegir siempre, según el caso que vos estás, elegís el tipo de carga y elegís el apoyo al que vos necesitas referir. Por ejemplo, lo que yo te decía, del primer tramo necesitábamos para el extremo de la izquierda. Entonces, según el estado de carga que encontremos para ese, vamos a necesitar para el lado izquierdo. O sea, el 1, M1, esta columna. Para el otro tramo necesitábamos para el tramo, el apoyo de la derecha, entonces es 2. Y ahí buscamos, según el estado de carga, el M2. Entonces, volviendo acá,
vamos a tener, fíjate, yo ya te voy a ir escribiendo acá abajo, tendríamos MB por este es 2 metros, este es 4 metros, sumados y multiplicados por 2 me da 12 metros, ¿sí? Esto igual a menos 6, y acá vamos a ver BN y AN. BN, dijimos que era el estado de cargas del tramo AB, ¿sí? Si vos mirás así, pareciese que no hay ninguna carga, pero ¿qué es lo que pasa acá? Voy a dibujarlo acá. En el tramo este, el momento este está aplicado en B. Acá podemos suponer, bueno, a lo que te decía, que parece raro, pero en realidad es simplemente una cupla, ¿sí? M, que nosotros siempre la dibujamos directamente como el giro, ¿viste? Así. Acá te puso como dos fuerzas y el brazo de palanca, pero es la misma idea. Ahora, acá en este caso, como te decía, está aplicado en B, pareciese, pero para poder hacer el análisis de las cargas vamos a tener que elegir aplicarlo o antes de B o después de B. Para así, si aplicamos, por ejemplo, antes de B, va a influir en este tramo, y si aplico después de B, va a influir en este tramo, ¿viste? Pero, o sea, siempre infinitamente próximo, digamos. O la otra también es dividirlo en dos al momento y que aplique la mitad acá y la mitad acá. Vamos a considerar que aplica en un punto infinitamente próximo a la izquierda, por lo tanto va a ser carga para el tramo AB. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos así, esta era la longitud AB, y nosotros necesitamos sacar respecto a este apoyo, siempre hacia el apoyo externo, que era 1 en la tablita. Entonces vamos a buscar en la tabla, fíjate que tenés acá dos casos en los que el momento apoya en un extremo, ¿viste? En nuestro caso, el momento apoyaba del lado derecho del tramo y necesitábamos el momento en el lado izquierdo, ¿viste? Entonces vendría a ser Sí. este caso. Pero fíjate que acá el momento está positivo y en nuestro caso Sí. estaba negativo. Entonces, bueno, vamos a elegir el M1, que fíjate es esta columna, M1, M por L, ¿viste? Sobre 3 negativo vamos a tener que poner. Entonces, para este caso, el Bn va a ser menos M por el LAB sobre 3. ¿Viste? Más ahora el AN. El AN vendría a ser el otro caso, que tenemos la viga, los dos apoyos, y simplemente la carga distribuida, ¿sí? Y necesitamos para este lado, que es el 2, entonces Q. Y esto vendría a ser tu LBC. Entonces entras a la tabla ahí, buscas el caso, fíjate que carga distribuida en toda la luz es este segundo caso, y necesitamos en el apoyo 2, entonces M2, y ahí tenemos Q por L cubo sobre 24. Entonces acá va a quedar Q por LBC cubo sobre 24. Bueno, y ahí ya reemplaza, este es 2, este es 2, este es 1, esto queda 4 al cubo y 24. Resolviendo, tenés que
despejar y obtener MB, nos quedaría menos 2/3 de tonelada. Fíjate acá cuál es la cuestión. Estos valores M, dijimos que son momentos flectores. Momento flector, acordate que siempre estaba referido a una sección, ¿viste? Ponele, esta es tu viga y esta es la sección que vos estás considerando. Momento flector siempre es, se calcula a izquierda de la sección, ¿viste? Y a izquierda de la sección nosotros teníamos, si era antihorario, era negativo, ¿sí? Y si era, a ver, te voy a dibujar acá, otra viga, con la misma sección. Y si era horario, era positivo, ¿sí? Ahora, del lado derecho tenía que ser igual, pero de signo opuesto. ¿Qué es lo que va a pasar en MB? Nosotros, la referencia de signos que podés usar para acordarte de esto, así como en estabilidad 1 poníamos así, ¿viste? Este negativo y este es positivo. Ahora para 3 momentos tenemos que este va a ser negativo, pero esta cupla. Y este va a ser positivo. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora yo acá, fíjate que el valor que arrancamos, o sea, dejamos positivo, ¿viste? Como en la fórmula, el MB, ¿viste? Y cuando Sí. resolvimos nos dio negativo. Esto implica que el momento en realidad es así, es negativo, es una cupla que va hacia abajo. Esta cupla, además, fíjate que te va a indicar el lado donde se están traccionando las fibras. ¿Viste? Dentro de una viga. Entonces, con esto que nosotros tenemos acá, con este MB, ahora se calculan las reacciones. Como te decía, vos acá directamente ya podés, con ese valor, podés dibujar tu M. ¿Viste? Fíjate. Te voy a dibujar acá rápidamente nomás, pero después vamos a verlo más. Como dijimos que estos valores, acá yo tengo A, acá yo tengo B y acá yo tengo C. ¿Sí? Como dijimos que estos valores que te da son el valor de tu momento flector, en A y en C dijimos que eran 0, o sea que es acá. Y en B es menos 2/3, o sea, corresponde a este caso. Fíjate acá donde están las fibras traccionadas, entonces tengo que dibujarlo hacia arriba. Acá yo tranquilamente dibujo menos 2/3, a escala, digamos, y ahí ya está dibujado mi diagrama, digamos. Fíjate acá como no hay carga distribuida, según el recto, y acá como hay carga distribuida, voy a tener que hacer, bueno, la parábola y todo eso. ¿Viste? Ahí ya te queda tu momento flector. ¿Viste? Ahora, como nosotros también necesitamos las reacciones, vamos a hacer lo siguiente. Acá esto. Vas a tener tu viga y vas a tener tus apoyos. Lo dibujas, digamos, más o menos así. Después, acá yo voy a poner unas líneas así verticales que pasen por tus apoyos. Después, las cargas, acá dijimos que teníamos M, estaba aplicado acá, y Q estaba aplicado acá. Bien, y acá se agrega el momento en B que te dio, digamos, o sea, si tenías en A y se tenía en C también, pero acá nosotros solamente tenemos en B. Y con su cupla, como te dije, según el signo. Como nos dio, no, MB nos dio menos 2/3, la cupla de este es así, hacia abajo. ¿Sí? Entonces ahí ponemos MB acá y MB acá. Bueno, ahora lo que vamos a ir haciendo es calcular las reacciones por
por tramo. Acá yo te voy a dibujar por separado, pero después en realidad se hace acá todo junto. Fíjate, vamos a aislar primero el primer tramo, ¿viste? Donde teníamos la carga acá aplicada, el momento M. Y vamos a considerar, fíjate esto, de estos dos MB, consideramos el que está del lado de afuera. Este, ¿entendés? ¿Por qué? Porque este MB viene a ser el efecto, o sea, te resume, digamos así, el efecto del tramo BC sobre el tramo AB. Es decir, toda esta carga Q, las reacciones que van a aparecer acá, todo está resumido en este. Por eso es como yo le corto ahora, no considero todo este tramo BC, solamente considero MB. ¿Viste? Y ahí voy a calcular sus reacciones. Lo mismo voy a hacer con el otro, con el tramo BC. Voy a considerar la carga que cae sobre ese tramo y ahora el MB, pero del otro lado. Este. ¿Por qué? Porque este MB ya me resume todo este momento, estas reacciones, todo de este tramo. Entonces ahí lo coloco MB. ¿Viste? Y una manera, bueno, acá una vez que vos tenés dividido, vos podés calcular reacciones como vos quieras, ¿viste? Sumatoria de momentos, sumatoria de fuerza, etc. Una forma de hacerlo como estando acá es ir tomando cada carga por separado y adoptando las reacciones, digamos. Por ejemplo, este momento está aplicado en este punto, digamos, para este. Ahora, como fíjate que la cupla que da es esto, digamos, ¿viste? Este giro, trata de hacer. Entonces yo tengo que poner acá en las reacciones una cupla que me contrarreste. O sea, según el giro que tiene la carga, ¿viste? Vos armás una cupla y la cupla reaccionante va a ser igual y opuesta. Es decir, acá yo tengo que subir y acá yo tengo que bajar. ¿Ves? Estas dos me forman una cupla que es así y que va en sentido contrario a M. De esa forma vos tenés que ir armando siempre tu reacción. Bueno, y ahora, ¿cuánto van a valer cada una de estas fuerzas? Y es el valor del momento dividido la longitud, que en este caso es AB. El valor del momento dividido la longitud, que es AB. Que era 2 dividido 2, te queda 1 tonelada. Esto es 2. Y la luz era 2. Entonces, queda 1 tonelada. Y esto lo vamos, acá fíjate, lo vamos colocando de a 1. Entonces, estos eran 1 tonelada cada uno. ¿Viste? Yo te hice acá separado, pero lo podés ir haciendo todo junto acá. Entonces, la otra carga que falta ahora es, es el MP, que dijimos que era este, el que teníamos que contrarrestar. Fíjate cómo está girando, es como que hubiese una cupla, sí. Entonces, la reacción tendría que ser opuesta, ¿sí? Y así. Y otra vez, el valor de esa reacción va a ser el MB sobre el LAB. ¿Viste? Y el MB sobre el LAB era 2/3 dividido 2. Sería queda 1/3 de tonelada de. Entonces ahí traslado acá, fíjate, me va a quedar hacia abajo y hacia arriba. 1/3 de la tonelada. Ahora, ya tenemos todas las cargas que actuaban en el tramo AB, el tramo AB y este tramo BC.
Tenemos todas las cargas que actúan sobre este tramo con sus respectivas reacciones. Pasamos al otro tramo entonces. Acá, como te decía, vamos a analizar para Q y para MB. Para Q, fíjate que es una sola fuerza de abajo hacia arriba. Entonces sus reacciones son dos fuerzas de abajo hacia arriba. ¿Viste? ¿Y cuál va a ser el valor? Q sobre LBC. Pero Q, acordate que era el Q chiquita por el LBC. Esto era 1 y esto era 4, entonces acá te queda 4 toneladas dividido 4. Dividido 2, perdón. Acá es Q sobre 2. ¿Viste? Porque la mitad va hacia la izquierda y la mitad va hacia la derecha. Entonces, este valor es igual a 2 toneladas, que va a subir. Entonces vamos a poner acá para arriba, y acá para arriba el 2 toneladas. Y ahora el del momento, fíjate que es una cupla que gira así, es como que acá tengo hacia abajo y acá tengo hacia arriba. Entonces las reacciones van a ser igual y opuestas, acá hacia abajo y acá hacia arriba. Y eso es MB, ahora sí, sobre LBC. Sería 2/3 por 1/4. Queda 1/6. Hacia arriba, hacia abajo. ¿Hasta ahí se entiende? Estoy Sí, yendo sí, entendí. medio rápido igual, creo. No, sí. Pregúntame nomás cualquier cosa, ¿eh? Bueno, Bueno, entonces, acá ya tenemos entonces todas las cargas. Con sus respectivas reacciones vamos a hacer la sumatoria en cada uno de los apoyos. En A, en B y en C. Fíjate. Estas tres líneas verdes que yo te marqué era porque eran el de A, el de B y el de C. O sea que todas las reacciones, todas las fuerzas que calculamos sobre cada una de esas verticales la tenemos que sumar. Por ejemplo, para A, fíjate, vamos a tener que sumar 1 tonelada que sube y restarle 1/3 de tonelada. ¿Viste? Entonces acá tu reacción en A va a ser igual a 1 menos 1/3, que sería 2/3. ¿Viste? Ahora para B vamos a tener que sumar este que baja, este que sube y este que sube. ¿Viste? Entonces va a ser menos 1 más 1/3 más 1/6 más 2, y termina dando RB igual a 3/2, perdón. Bien, y último, ahora acá en C tenemos que sumar este y restarle 1/6. O sea que nos queda RC igual a 11/6. ¿Viste? Y ahí ya tenemos las tres reacciones. Ahora, como en cualquier cálculo de reacciones, yo te recomiendo que una vez que las halles, hagas la verificación, ¿sí? Por ejemplo, en este caso podemos agarrar y tomar sumatoria de momento, qué sé yo, en A, por ejemplo, y tendría que ser 0. Sumatoria de momento en A tendría que ser igual a 0. Es decir, vamos a tener la reacción en B, positiva, a ver, no, negativa, menos RB por 2 metros, menos M, menos RC por 6 metros, más el Q por LBC por 4 metros, que sería el total AB, 2 metros, hasta acá que está el Q, que es la mitad de 4, 2 metros. Y eso tendría que dar igual a 0. Yo hice y en teoría da 0.
Y ahora ya tenés tus reacciones, ¿viste? Que era tu incógnita. Y con estas reacciones, vos podés calcular tu solicitación. Esto, fíjate que esto hasta acá donde vimos más ahora el MQN, siempre así son los ejercicios de 3 momentos, por ejemplo. A lo sumo, una vez que vos hayas los momentos, después te pide dimensionar, capaz, pero en síntesis esto, ¿viste? Aplicar la ecuación de 3 momentos y hallar los valores de los momentos, y con esos valores de momento calcular las reacciones. Y con esas reacciones vos podés calcular tu MQN. Ahora era una viga simple, ¿viste? De 3 apoyos nomás, tranqui. Por ahí si el ejercicio de este momento van a haber más apoyo y vas a tener que ir haciendo un sistema de ecuaciones, digamos, no una sola ecuación. Y bueno, eso después también podemos ver algún ejercicio. Bueno, entonces con estos valores ya puedes calcular el MQN como hacíamos en estabilidad 1. En teoría, te quedaría como vimos hoy, así y así, el M, ¿viste? Y el Q te quedaría así, así, y bueno, este por acá, bueno, este por acá. Bueno, y N no hay, ¿viste? Porque no hay ni una fuerza horizontal, entonces N no hay. Tenemos Q y N. Esto, fíjate, cuando vos haces MQN y no hay ninguna fuerza horizontal, igual hacerle el cálculo y el grafiquito, ¿viste? O sea, porque acá, paralelo a cada uno, ¿viste? Tienen que hacer todos los cálculos de los momentos flectores, ¿viste? De cada punto, y de los cortes, ¿viste? De cada punto. En N, por más de que no haya ninguna fuerza, hacerle un cálculo de N en tal punto, de tal punto a tal punto, igual a 0, ¿viste? Y dibujarle la chapa nada más así en el diagrama. Porque en los ejercicios, si vos no les haces, por más de que no tenga, digamos, te quiere desaprobar el profe. Entonces, ante la duda, siempre ponele el diagrama de momento. Bueno, y ahora sí, la segunda parte, que para hacerlo con elástica. Te voy a explicar más o menos rápidamente el concepto de elástica. Vos tenés una viga, ¿cierto? Una viga cualquiera. Está sometida, por ejemplo, a una cara P, y obvio va a tener sus reacciones RA y RB. ¿Sí? Vos tenés que acordarte de que esta chapa es una simplificación de, en realidad, por ejemplo, una estructura que tiene volumen, digamos, por ejemplo, en este caso, una de sección rectangular. ¿Sí? Ponele que así es la viga esta que estamos viendo. Esta viga va a tener sección constante, digamos, va a ser una sección simétrica. Fíjate, si la miro así de frente, va a ser así rectangular. Y va a tener sus ejes baricéntricos, ¿cierto? Y las cargas a las que está sometida también son simétricas. Entonces, si las cargas son simétricas y la sección es simétrica, se puede simplificar a la estructura utilizando solamente su eje, digamos, de la sección, que en este caso es el eje de la viga. ¿Viste? Eso es lo que nosotros dibujamos acá como una chapa, el eje de la viga. Ahora, antes de cargar, o sea, antes de que las cargas actúen, todas las secciones, fíjate que acá están infinitas secciones, digamos, una después de la otra, son infinitas. Todas las secciones continuas, contiguas, digamos, a las que están una al lado de la otra, son paralelas entre sí. ¿Sí? Y fíjate que dijimos que están cortadas todas por el eje. Están cortadas todas por el eje horizontal, digamos, que pasa por el baricentro. Ese eje, dijimos que es el eje de la viga. Ahora, cuando las cargas
cuando dejamos actuar las cargas, la viga se deforma y las secciones que estaban paralelas empiezan a girar entre sí. Yo acá te hago exagerado, digamos, pero es la idea. Miren que acá está la cara P. Y ahora el eje que estaba recto empieza a tomar una cierta curvatura. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar por el medio de cada sección. Y como las secciones están rotando, digamos, siempre pasa por el medio. Entonces se empieza a deformar. Fíjate que a partir del eje hacia abajo, las secciones tratan de alejarse, ¿viste? Y a partir del eje hacia arriba, las secciones se acercan, ¿viste? O sea que acá Sí, arriba se están comprimiendo y acá abajo se están traccionando, que es lo que nosotros veíamos, ¿viste? Siempre. Bueno, este eje de la viga, después de deformado, es lo que nosotros conocemos como línea elástica, ¿sí? Ahora, este está su deducción en la teoría, digamos, pero en síntesis, lo que nos determina es la forma que tiene el eje de la viga una vez que se deformó, ¿viste? Siendo este hacia abajo, eje Y, este hacia adelante, el eje X, ¿viste? Entonces, fíjate que termina siendo una función, donde para cada valor de X, yo voy a tener un valor de Y, ¿viste? Para los distintos valores de X, yo voy a tener un valor de Y. ¿Cómo es su forma, digamos? Ahora, el I doble prima de menos m de x sobre e por y. Esto sale todo de una deducción, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero en síntesis es donde dijimos y es la función. O sea, acá y vendría a ser la función que te determina la forma de la curva. Y el i doble prima sería la derivada segunda de esta función. ¿Ok? Ahora, menos, el signo menos, porque estamos yendo hacia abajo, fíjate. Y m de x. M de x viene a ser los momentos. Pero en este caso, como es una función que varía según la posición de x, los diagramas de momentos, o sea, la fórmula de momentos también van a ir variando x. No es lo mismo el valor de momento acá, que el valor de momento acá, que el valor de momento acá. ¿Entendés? Entonces hay que hallar una función que me determine la variación de los momentos para poder meterla en esta expresión. Y después, bueno, el E es el módulo de elasticidad de la sección, o sea, eso depende de qué material esté usando. Y el I es la inercia de la sección, que ahí depende de la forma o las dimensiones de tu sección, ¿viste? esa I puede variar con respecto al eje X y al eje Y, ¿cierto? Esta I, en este caso, fíjate que nosotros estamos determinando la flexión o la deformación que va a tener la viga hacia abajo. Si vos mirás acá esto, o sea, mirándolo de frente siempre le poníamos X a esto e Y a esto, ¿verdad? Pero ahora es como que esta XY se va, o sea, en cualquier otro ejercicio que nosotros teníamos, a esto lo llamábamos Z, ¿viste? Al X acá en la viga. Y en la sección era X este y este. Pero en este caso, bueno, por la deducción lo llama X a la variación en horizontal. Para no confundir, si querés, vamos a agarrar y vamos a llamarle a esto X y acá a este le vamos a llamar Z. Entonces lo único que cambia es que este va a ser una función de Z. Así tenemos las tres dimensiones. A ver, te lo dibujo acá. Así. Vertical va a ser Y, el horizontal es X y el horizontal en el plano es Z. ¿Viste?
Bueno, como te decía, acá en teoría la viga se va a estar deformando en I, ¿verdad? O sea, hacia abajo va a ir. Va a ir hacia acá. ¿Viste? O sea que este punto se va a trasladar, por ejemplo, acá. ¿Viste? Entonces, en función hacia dónde se esté deformando, es la inercia que va a estar resistiendo. En este caso, fíjate que se deforma en el sentido perpendicular al eje X, por lo tanto, la inercia que nosotros vamos a utilizar acá va a ser IX. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo, qué sé yo, tenía una misma sección así, ¿viste? Tenemos X, tenemos Y, pero la carga es horizontal, ¿viste? Si la carga es horizontal, la deformación, o sea, el eje de la viga va a pasar de estar acá, a pasar a estar acá, ¿viste? Que la deformación va a estar en este sentido. En ese caso, la inercia que te está contrarrestando eso va a ser respecto al eje Y, o sea, la inercia N. O sea que esta inercia va a depender de cómo esté tu deformación y va a depender de qué, digamos, eje le di. En este caso, nosotros estamos diciendo que X es este, y la deformación va hacia abajo, por eso en nuestra fórmula va a ir el IX. ¿Entendés? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, eh, fíjate que inclusive en la consigna nos daba de dato ley y nos daba el IX nomás. En este caso, entonces, no hay problema. Entonces, la cuestión, lo más importante acá, está primero en determinar la función esa de momento. ¿Sí? Vamos a ver en nuestro caso cómo sería. Nosotros vamos a tener la viga. Ahí tenemos los dos apoyos. ¿Sí? Acá teníamos la carga U, teníamos M. Y acá fíjate que ya vamos a poner las reacciones nada más. Entonces, M. Vamos a tener RA, vamos a tener RB y vamos a tener RC. ¿Ok? Bueno, vamos a armar nuestro MDZ. ¿Sí? Donde Z varía, fíjate, de acá para acá. Entonces Z. ¿Viste? Entonces, yo voy a necesitar, fíjate, voy a tener una variación en este tramo y otra en este tramo. Entonces voy a necesitar hacer un MZ para esta sección, por ejemplo, y un MZ para esta sección. Entonces, lo que hacemos acá, el MZ para tramo AB. ¿A qué va a ser igual? Nos paramos acá, como te decía, y miramos todo lo que está a la izquierda. Vamos a tener positivo, RA, por una distancia Z. ¿Viste? Y eso, esta va a ser nuestra MZ para el primer tramo. Y para el tramo BC, que vamos a tener MZ va a ser igual a. Fíjate que ahora Z está acá. ¿Viste? Nos paramos en este punto y vamos a tener RA por Z. Después, menos M, ¿viste? Era este valor. Y ahora RB. RB, fíjate, la distancia entre RB y la sección no es Z, sino que va a ser Z, o sea, el total, que vendría a ser de acá hasta acá, menos esta porción de acá, acá hasta acá, que sería el LAB. ¿Viste? Entonces, RB va a ser positivo, pero va a ser Z menos LAB.
Yo te pongo acá con letras, después cuando hagamos el ejercicio vamos a ponerle ya todos los números, digamos, y vamos a ver qué se simplifica y qué no. Bien, y por último tenemos ya, fíjate, ya tenemos la reacción, tenemos el momento, tenemos esta reacción, nos faltaría esta porción de carga, ¿sí? Entonces, hacemos. Sería una carga Q que esté acá. Va a ser menos el Q chiquita por un Z menos LAB, ¿viste? Porque es este tramo otra vez, desde acá hasta acá, por ese mismo valor dividido 2. Entonces es como poner, o sea, esto, el Q grande, es el Q por el Z menos LAB, ¿cierto? Y ahora, como yo necesito esta distancia para sacar momento, va a ser el LAB, el Z menos LAB dividido 2. Por eso al multiplicar ya me queda al cuadrado sobre 2. Esto es todo, fíjate, determinar momentos vectores nada más. Bueno, más o menos se entendió esa parte de cómo ir hallando los momentos. Sí. ¿Por qué yo armé dos momentos? Porque fíjate, si yo, porque hay que armar una variación del momento desde 0 hasta el último punto, digamos. Si yo me paraba acá en una sección, por ejemplo, esta que elegimos, la carga, o sea, la función quedaba así, ¿cierto? Si yo me desplazaba más acá, seguía igual, si me desplazaba acá, seguía igual, pero si después yo pasaba el apoyo, ya aparecía el momento y la reacción en B, y bueno, digamos, la carga Q. Y en ese caso, en mi función no estaba expresado, digamos, de alguna forma. Entonces, por eso es que separamos, hicimos para el tramo AB y ahora para el tramo BC, ¿entendés? Para que todas las cargas Sí, estén contempladas, digamos. te pregunto, ¿viste el primer momento en el tramo AB? Dice que es RA por Z. Sí, Y ahí marcaste que Z era mi longitud hasta la mitad del segundo tramo sería. ¿No claro, sería Z sobre 2? fíjate que por eso te marcaba acá, vamos a borrar un poco. Ahí te muestro. Z, acá yo te marqué. Este viene a ser nuestro 0, ¿sí? Y Z es un eje, digamos, está así, ¿viste? O sea, que arranca en 0 y va creciendo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me paraba acá, como te dije, como armamos esta primera ecuación, va a ser el valor, digamos, de esta distancia, va a ser el valor de Z que tengas ahí, ¿viste? Ponerle Z1, digamos. Si yo me voy a otra acá, va a ser Z2 y así. O sea, depende de Z, Z es la variable, digamos, ¿entendés? Ahora, si yo me paro acá, como mi sistema de referencia sigue siendo el mismo, ahora el valor de Z va a ser este, de acá hasta acá, que ponerle Z3, digamos. Pero sigue siendo una variable de Z, ¿entendés? Z, digamos, no es un número entero, sino que viene a ser nuestra variable en este caso. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Me estaba confundiendo en eso, pensé que tenía un valor el Claro, Z. claro. Ahora por eso te digo, armamos esto así y ahora cuando le pongamos los números a todo lo otro, ahí te vas a dar cuenta cómo queda bien armada la ecuación. Bueno, entonces, dijimos I doble prima tenían que ser igual a menos M de Z sobre E por IX. Bien. Ahora, tramo AB,
teníamos que el m de x, o sea, el m de z, perdón, nos quedaba igual a RA por Z, ¿sí? Y esto, fíjate que va a ser, RA tenía un valor y era 2 tercios. O sea, que acá queda 2 tercios toneladas, digamos, por Z, ¿viste? Esto es un valor constante y esto es una variable, ¿viste? Fíjate ahora cómo va a quedar. Entonces, acá, mi Z doble prima, fíjate, esto que estamos acá, es menos m de z. O sea que a esto le tenemos que cambiar el signo. Va a ser menos 2 tercios por z, ¿sí? Dividido, digamos, el e por i. Como estos dos son valores constantes, nos conviene pasarlo al otro lado. Entonces nos va a quedar i doble prima por e por i igual a menos 2 tercios de z. Y ahí está la ecuación diferencial. Ahora, nuestro objetivo era el i, o sea, los desplazamientos, ¿sí? Entonces, si yo estoy en i doble prima para llegar ahí, ¿qué tengo que hacer? Estoy en la segunda derivada. Para llegar ahí, ¿qué tengo que hacer? Tendría que Integrar. integrar, ¿sí? Entonces, vamos a integrar una vez y vamos a ver qué obtenemos. Entonces sería, si yo le aplico, fíjate, la integral acá y acá, nos va a quedar i prima, ¿cierto? E y dijimos que eran constantes, o sea, esos se van a mantener. Si vos integrás una constante, la sacás nada más y queda. Y acá la integral de esto va a ser, z es nuestra variable, o sea, acá tendríamos que ponerle, por ejemplo, por diferencial de z, etcétera. No hace falta, es directamente pasar. Y queda, z hay que elevar, o sea, aumentar un valor, su exponente, y dividirlo por el mismo valor. Como z está elevado a la 1 ahora, si yo aumento va a ser a la 2, o sea, nos va a quedar menos 2 tercios, que ya teníamos, que es la constante que se mantiene, por z al cuadrado sobre 2. ¿Viste? Más, esto es muy importante, acordate siempre, de una constante. Acá la vamos a llamar constante 1. ¿Sí? Esto era las propiedades de integración, ¿te acuerdas? Siempre que integrábamos aparecía una constante para después, según el problema, hacer única la solución. Bien, entonces fíjate ahora, ya tenemos la primer derivada. Para llegar a i, otra vez tenemos que derivar. Entonces, es como derivar a este lado y volver a derivar a este lado. Nos queda i por e por i, digamos. Y acá vamos a tener menos 2 tercios se mantiene, ¿viste? Pero bueno, acá podríamos simplificar, fíjate. Este 2 con este 2 y queda 1 tercio. Menos 1 tercio por z al cuadrado. Aumentamos y dividido por el mismo número. Quedaría z cubo dividido 3. ¿Ok? Más C1, que era una constante, queda multiplicada por una variable. C1 por X. Bueno, Z sería, en este caso, nuestra variable. Y fíjate, ahí nos queda una expresión para I. Donde, bueno, acá me faltó también, perdón. Fíjate, más ahora la segunda constante. Como volvimos a integrar, hay que poner también la constante. Más C2. Fíjate, esta es nuestra función de desplazamiento.
Fíjate que es una función porque depende del valor de z que nosotros le demos, va a ser una función. Pero fíjate que todavía tenemos dos valores constantes que no conocemos. Para determinar el valor de esas constantes, tenemos que analizar las condiciones de borde, ¿viste? Para poder analizar las condiciones de borde, primero vamos a hacer esto mismo, pero para el tramo BC, ¿sí? Una vez que tenemos los dos tramos con sus expresiones y con las constantes respectivas, ahí recién vamos a determinar las constantes de ambos tramos. Entonces, para el tramo BC era lo mismo, vamos a ver. Era esto. MZ da igual a RA por Z menos MB más RB por Z menos LAB menos U por Z cuadrado sobre 2. Bueno, si esto era nuestro MB, entonces nuestro I doble prima, acordate que tiene que ser menos, eso va a quedar. Acá ya también me voy a ahorrar un paso y te voy a poner de este lado también el E por I, ¿sí? Estaba dividiendo, pasa multiplicando. Y a todo el MX, a todo este MZ le cambiamos el signo, va a quedar menos RAZ, que vamos a ir poniéndole ya con valores. RA era 2/3 por Z. Más M, que es 2, menos, ahora cambiamos, RB, que era 3/2, por Z menos 2, LAB era 2, más 1, que es Q, por Z menos 2 al cuadrado sobre 2. Bien, esto es el I doble prima. Ahora, el I prima dijimos que tenemos que integrar. Fíjate, si integramos acá, vamos a ver. Ahora se hizo un poco más larga la expresión. Por eso, en elástica, hay que tener mucho cuidado acá en las integraciones porque es fija que se quiere meter la pata siempre. Entonces, hacerlo nomás con cuidado, practicarlo muchas veces las integrales y todo eso para que salga bien. Acá sería el I'. Sí. Menos 2/3 nos va a quedar por Z cuadrado sobre 2, ¿sí? Esta primera parte. Ahora es más 2 por, ahora la variable Z, menos 3/2. Y acá fíjate que tenemos una variable que es Z y un valor constante. Una opción sería, por ejemplo, multiplicar ¿viste? El 3/2 por ambos. Y ahí nos va a quedar 3/2 por 2 para integrar y 3/2 por Z para integrar. Eso lo único que te va a generar son más términos en tu integral que después el profe nos explica y bueno, nosotros también comprobamos, hicimos la prueba. Es lo mismo dejarlo a todo esto como variable. Es decir, a el Z menos 2 va a ser todo una sola variable. Es decir, fíjate, acá va a estar elevado a la 1. Entonces ahora al integrar me queda al cuadrado sobre 2. ¿Entendés? Entonces ahí te ahorras el distribuir y que se te generen más términos. Ahora, el siguiente término, lo mismo. Fíjate, 1/2 por lo que está entre paréntesis al cuadrado, ¿viste? Ahora sería, lo consideramos también a todo eso como una variable, al cuadrado. Entonces quedaría Z menos 2
Como ya estaba al cuadrado, ahora queda elevado al cubo sobre 3. ¿Entendés? Y le agregamos la constante. Acá le vamos a llamar C3. Bien. Volvemos a integrar. Acá y acá, ¿cierto? Y obtenemos ahora el I. Fíjate que este se va con este, te queda otra vez menos 1/3 de z cuadrado, que quedaría z cubo sobre 3. Más 2z quedaría 2 por z al cuadrado sobre 2. Menos 3 medios, digamos acá estos dos quedaría 3/4. Esto es la variable z al cuadrado, ahora quedaría z al cubo, sería z menos 2 al cubo dividido 3. Más, acá quedaría 2 por 3, 5, 1/5 de z al cubo, que ahora sería z a la cuarta dividido 4. Acá tenemos más c3 por z, más la última constante que es c4. Fíjate acá, sin hacer la distributiva, nos quedó bastante larguito. Si nosotros hacíamos la distributiva acá, se nos iban a agregar 2 términos, y con este se nos iban a agregar 3 términos. O sea, aquí vamos a tener 4 términos más, aparte de esto que ya tenemos, esto, o sea, iba a ser un quilombo. Entonces, considerándolo así como una sola variable a todo, te da lo mismo y te ahorras trabajo. Bueno, finalmente nos queda así la expresión. Fíjate que acá, bueno, podemos seguir simplificando, nos va a quedar menos un 3 por 3, 9. Y acá batí también 2 por 3, 6, no es sumero. Bueno, acá este se va con este, quedaría más z cuadrado. Acá queda 2 por 2, 4, está bien, 3/4. 4 por 3, 12. Queda 3 sobre 12. Lo mismo que poner 1/4. Y acá queda más 6 por 4, 24, ¿viste? Sería z menos 2, la cuarta, sobre 24. Más, bueno, el C3 por Z más el C4. Bien. Una vez que tenemos a este, bueno, le llamamos, a ver, vamos a ver cómo le llamamos. A esta expresión, ¿viste? Vamos a llamar 1. A esta 2. A esta 3. Y a esta 4. Bien. Vamos a analizar ahora las condiciones de borde. Fíjate que teníamos, acá te voy a explicar algo. El I' era igual al M, bueno, de Z, digamos, o sea, al momento. Nosotros integramos una vez y obtuvimos, ahora, fíjate que voy a explicar, son los giros, ¿sí? Y el I solo son los desplazamientos. Si acá vos seguís derivando, el I tercera es el corte y el I cuarta son las cargas distribuidas. Y así podés seguir integrando. ¿Vos estás cursando estabilidad 3 ahora? Sí. Bueno, viste que por ahí se explica un poco más Estoy el tema de cursando. vos tenés cargas, esas cargas generan solicitaciones, digamos.
Esas solicitaciones con la sección después generan tensiones. Esas tensiones después generan, o sea, se pueden relacionar, digamos, con las deformaciones. Y por último, tenemos los desplazamientos. Fíjate que los desplazamientos es, podías, en el espacio, ¿viste? Tenías los desplazamientos lineal, perdón, eran deformaciones. Tenías los desplazamientos según las tres direcciones. Por ejemplo, UX, UI, UZ, ¿viste? O sea, te indicaba según qué dirección vos tenías un punto y después de la deformación a dónde se dirigió ese punto, digamos, dónde se desplazó. Por eso son desplazamientos. Después la deformación era la relación, digamos, entre el estado inicial y el estado final, que podían ser desplazamientos longitudinales, o sea, deformaciones longitudinales unitarias, o distorsiones angulares, viste que eran rotaciones. Después, bueno, ahí tenías las tensiones, solicitaciones, es decir, de cargas a solicitaciones, vos podías determinar, bueno, las ecuaciones de equilibrio y después MQN. De solicitación a tensiones tenía las leyes de, o las ecuaciones de constitutiva que le llaman, que en síntesis es la ley de Hooke, ¿sí? Por ejemplo. Después de tensión a deformaciones tenías las ecuaciones de, ¿cómo se llama? Ufa, entre estas dos eran tensión y deformaciones, que tenemos la ley de Hooke. Y entre deformación y desplazamiento eran las ecuaciones de compatibilidad. Bueno, en síntesis, lo que trato de decirte con todo esto es que, tipo, siempre está todo relacionado. En este caso, en nuestro caso, la última función que nosotros tenemos es la de desplazamiento, ¿viste? Si vos derivás esa ecuación, tenés las rotaciones, que vienen a ser deformaciones. Si vos integrás otra vez esa, derivás, perdón, tenés los momentos, que vienen a ser solicitaciones. M y Q son solicitaciones. Y después, por último, si seguís derivando, tenéis las cargas, ¿viste? O sea, está escalonado esa misma relación. ¿A qué me refiero con rotaciones? Lo que te decía, ¿viste? Antes de la deformación, todas las secciones están paralelas. Una vez que se deformaron, empiezan a rotar entre sí, ¿sí? Bueno, estas rotaciones vienen a ser lo mismo, digamos, pero es la deformación, o sea, el ángulo que forma con la horizontal la elástica en el punto que vos estás analizando. Por ejemplo, si yo analizo este punto, tengo la elástica, la tangente en ese punto es así, y con la horizontal, digamos, tiene este valor de tipo. ¿Entendés? Ese es el giro, digamos, se le llama giro relativo de la sección en ese punto, que está relacionado también con este giro, digamos, que va a tener acá cada sección respecto a la otra, ¿viste? Tiene toda su deducción, pero en síntesis es eso, ¿viste? Es el giro relativo de la tangente en cada uno de los puntos. Lo mismo acá, por ejemplo, un punto acá, su tangente es esta, entonces con la horizontal esto es θ. ¿Se entiende? No sé si se entendió lo del giro relativo. Sí, Bueno, te- y después los desplazamientos es la función, digamos, o sea, es esta cota, desde acá hasta acá, del punto que vos estás analizando, ¿viste? Por ejemplo, en este caso, el I o el delta va a ser este. Esto es I, que bueno, nosotros lo llamamos delta también. Bueno, entonces, eso es en síntesis esto que teníamos del I' y el I doble prima, etc. Ahora, nosotros estábamos en lo siguiente. Una vez que
hayas entendido esto. Nosotros teníamos la viga así, ¿cierto? Y teníamos el apoyo A, el apoyo B y el apoyo C. Tenemos una función acá para este tramo y tenemos una función para este tramo. Pero acá tenemos C1 y C2 y acá tenemos C3 y C4, ¿sí? Que son las constantes que tenemos acá. Dijimos que cómo las hallamos aplicando condiciones de borde. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que analizar los extremos de cada tramo, ¿viste? Y ver qué sucede ahí, cuáles son las restricciones que están pasando. Nosotros entonces, como te decía, el I doble prima son los momentos. El I prima son los giros, ¿sí? Y el I son los desplazamientos. Entonces, por ejemplo, en A, el I en A va a ser igual a 0 porque es un apoyo, ¿sí? No hay desplazamiento. El I en B también va a ser igual a 0 porque es un apoyo. Y el I en C también va a ser igual a 0 porque es un apoyo. Ahora, el I', ¿viste? El giro, acá más o menos ponele la elástica, te voy a dibujar. Podría llegar a tener esta forma, ¿viste? Más exagerado. Y si en uno es un apoyo libre, tendría un valor, ¿cierto? Sí, por ejemplo, Ah, si, ok. como decir, que vos tenés así. Acá, si vos analizás en este punto, que es lo que le llamas B, a esto A y esto B, como la elástica va a ser esto, el I en B va a tener un valor, digamos, ¿viste? Va a ser un delta. En este caso, todos son 0 porque está apoyado esto. Acá también te voy a dibujar. Acordate siempre esta referencia y esta referencia. Que esto sería nuestro Z y esto sería nuestro I. Bueno. Eso en rojo que te dibujé entonces era la elástica que más o menos dibujé así exagerado. En el punto A, fíjate que si yo me paro en el punto A y trazo una tangente a la elástica va a tener un valor, ¿viste? Va a tener la tangente, va a tener un tita. Después acá en B, fíjate, si yo trazo por B, va a tener también un valor, tita B. Pero fíjate que el tita B para el tramo AC, o sea, este tita B, va a ser igual que el del tramo BC, pero con signo contrario. ¿Por qué? Porque ahí en el apoyo vos tenés que la elástica hace esto, ¿viste? Entonces, la tangente, ahí, acá vas a tener tu tita B, y esto también es tu tita B. O sea, que acá en B son iguales los tita, pero para un tramo va a tener un signo, y para el otro va a ser igual, pero de signo cambiado, ¿sí? Y después acá, el último, en C, también tenemos un tita que no conocemos, tita en C. Entonces, como te decía, el I' en A tiene un valor y se llama tita en A, ¿sí? El I' en B tiene un valor y se llama tita B. Esto es para el tramo AB. Y ahora yo analizo el tramo BC y en B yo voy a tener que tenemos menos tita B. Y en C también dijimos que tenía un valor, tita C. ¿Viste? Esto es BC. Ok. Y por último, bueno, momentos, por ejemplo, no, bueno, no nos sirve mucho. Sabemos que en A y en C son 0, pero acá ya no teníamos incógnita, digamos. Acá y acá es que teníamos las constantes que teníamos que hallar. Acá teníamos C1 para 1
y C3 para el otro, y acá teníamos C4 para uno, C2 para uno y C4 para el otro. ¿Viste? Entonces, en este caso, esta condición de borde no nos sirve. Hay que analizar estas dos. Bueno, entonces, para el tramo AB, fíjate que nuestra ecuación era esta que está acá. Teníamos estas dos opciones. Voy a llevarlo todo allá y voy a igualar. Fíjate. Tramo AB. La expresión era... Ahí había copiado. Estas dos. Bueno, para el tramo AB que teníamos I', por E por I, ¿cierto? Era menos 1/3 de z al cuadrado más el segundo. Y el I por I era menos 1/9 por z cubo más C1 por Z más C2. Y después para el tramo BC, que tenemos el I', nos quedaba menos 1/2 de Z cuadrado más 2Z menos 3/4 de Z menos 2 al cuadrado más 1/2, no, acá sería un sexto de Z menos 2 al cubo más Z3. Y el I va a ser E por I. Nos quedaba menos 1/9 de Z cubo más Z cuadrado menos 1/4 . Ahí está. Un buen choclazo. Bueno, entonces, teniendo estas, fíjate qué podemos relacionar y qué podemos ir despejando, según esto que estuvimos viendo. Si analizamos I en A, para el primer tramo, hacer que I en A sea igual a 0, ¿qué implica? En I en A, Z también es igual a 0, ¿viste? Porque estamos en el inicio, fíjate. Estamos acá. Acá Z es igual a 0. ¿Entendés? Entonces, como Z es igual a 0, en este caso se me anula esto, y esto es igual a 0, se me anula esto, y todo eso queda igual a 0.
Entonces de acá yo puedo sacar que C2, por ejemplo, es igual a 0. ¿Viste? Bueno, y por otro lado, vamos a ver. La única que tenemos para giro es esta que nos interesa. ¿Por qué? Porque podemos igualarla con el del otro tramo. Si hacemos en z igual a 0, o sea, el que habíamos dicho de i' en a igual a 0, no nos sirve si z es igual a 0. ¿Por qué? Porque esto va a ser 0, esto igual a tita a, pero no era 0. Esto es 0, pero esto queda igual a un tita a que no conozco, ¿viste? Entonces, en ese caso no me sirve. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Utilizar lo que te decía de igualarlo en el apoyo. Entonces, una vez que nosotros tenemos así dos tramos continuos, donde tenemos una ecuación de la elástica para el primer tramo y para el segundo tramo, una de las condiciones de borde que usamos siempre es la primera que te dije, de el descenso en el primer punto, igualarlo a 0. La otra ecuación que sí o sí vamos a usar es igualar estos dos, dijimos, igualar el giro, digamos, pero con el signo cambiado. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder obtener valores. Ahora, fíjate que en B, en el punto B, Z es igual a 2 metros. ¿Sí? Entonces, yo acá de esta ecuación, de esta ecuación y de esta ecuación, tengo que reemplazar Z por 2 metros. ¿Viste? E igualar. Esto va a ser igual a tita. Y este de acá va a ser igual a menos tita. ¿Sí? Son igual, pero de signo cambiado. Entonces yo puedo igualar este con este. ¿Entendés? Pero cambiándole los signos. Ok. Entonces, esto va a quedar menos 1/3 de 2 al cuadrado más C1. Esto 2 por 2, 4, menos 4/3 más C1. Y acá abajo este va a quedar menos 1/2. Como hay que cambiarle el signo, vamos a ponerlo ya con el signo cambiado, por 2 al cuadrado más 2, bueno, cambio el signo, menos 2 por 2. Y acá fíjate, 2 menos 2, esto queda 0, se anula. 2 menos 2, esto queda 0, se anula y queda C3. Más C3, bueno, menos C3. Menos C3. Y esto yo tengo que igualarlo con el menos 4/3 más C1 que tenía acá. Bien, por un lado eso. Entonces acá queda 2 por 2, 4, dividido 2, queda 2. 2 menos 4, menos 2, menos C3. Igual a menos 4/3 más C1. De acá yo puedo dejar expresado, digamos, el C3 en función del C1, por ejemplo. Entonces quedaría C1 menos 4/3 más 2. Ahí, vamos a cambiar. Esto queda menos. Y sería menos 2 más 4/3. Menos 2. Y acá tenemos este pedazo. Ahora,
lo siguiente es hacer lo mismo de esto, digamos, de desplazamientos, pero para el último. En este caso, por ejemplo, podemos hacer otra vez en z igual a 2, o sea que el i en b es igual a 0, entonces en z igual a 2, tengo que ver que todo esto sea igual a 0. Ahora entonces lo que hacemos es, reemplazamos acá y vamos a ver qué nos queda. Menos un noveno por 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, menos, fíjate otra vez acá, este se anula, me queda más C3, que era, vamos a poner entre paréntesis, menos C1, menos 2/3, por 2, más C4, igual a 0. Bien, acá, o sea, lo complicado en elástica está solamente en ir armando estas ecuaciones y no equivocarse, no meter la pata, digamos. Pero la cuestión más importante está en ir viendo cómo se analizan las condiciones de borde. Entonces es cuestión de hacer prueba y error, ¿viste? Armar tu ecuación, después analizar qué condiciones de borde aplicar y ahí, en base a eso, ver si funciona. Entonces, seguimos acá. Todo esto igual a 0. Bien. Y fíjate, de acá yo puedo sacar un C4 en función a un C1 otra vez. Esto quedaría C4 queda, lo otro pasa. Menos 4 más 4 novenos. Menos 4 más C1 por 2 más 4/3. Y esto sería 4 novenos menos 4 más 4/3. En síntesis, acá te pongo, C4 va a ser igual a menos 20 novenos más C1 por 2. ¿Sí? Fíjate que ahora las dos, tanto C1 como C2, C3 como C4, están en función de C1. Entonces hay que hallar la forma de hallar C1. La otra opción entonces es, fíjate cómo teníamos acá, en el apoyo, también el descenso es igual antes y después, o sea, para ambos tramos en B, es decir, en Z igual a 2, yo voy a tener de que el descenso del tramo AB va a ser igual al descenso del tramo BC. Entonces, puedo igualar estas dos ecuaciones. Esta, reemplazando Z igual a 2, y esta, reemplazando Z igual a 2. ¿Sí? Acá voy a borrar toda esta parte. Bien. Entonces, en este caso sería menos un noveno por 2 al cubo más C1 por 2 igual a, bueno, C1 por 2 menos esto, resolviendo esto sería 2 al cubo dividido 9, bueno, 8 novenos,
Y acá tengo una parte. ¿Ok? Y ahora la otra parte sería esta. Quedaría menos 1/9 por 2 al cubo más 2 al cuadrado. Esto otra vez se anulan por z, que es 2 menos 2, se anularía, digamos. Más C3, que sería esto que está acá abajo, menos C1, menos 2/3 por 2, más C4, más C4 que era menos 20/9, más C1 por 2. ¿Viste? Y esto que está acá, hay que igualarlo con esto que está acá. ¿Viste? Y ahí vamos a tener solamente una variable que es C1. Una vez que nosotros obtenemos C1, podemos despejar, o sea, podemos hallar también C3 y C4 y voy a tener todas las constantes. Bueno, sería el C1 por 2 menos 8/9. Igual, acá tenemos menos 1, digamos, por 2. Acá queda menos 4/9 si hacemos, o sea, este, digamos, y menos 4/9, y acá queda menos C1 por 2 más C1 por 2. Fíjate que menos C1 por 2 y más C1 se anulan, y de ahí podemos despejar C1. Va a ser igual a menos 4/9 más 8 es igual a 4. Como acá ya hallé cuánto es C1, puedo hallar cuánto es C3, como menos 4/9 menos 10/9, y C4 va a ser menos 4/3. Y ahí recién te quedan armadas tus funciones. Vamos a ver. Y ahora el tema es que solamente nos interesa del tramo BC, así que vamos a armar la del tramo BC. Y por E por I va a ser igual a un menos 1/9 de Z cubo más Z cuadrado menos 1/4 de Z menos 2 al cuadrado más 1/24 de Z menos 2 a la cuarta más C3, que ya sabemos cuánto es, sería menos 10/9 por Z, y C4 menos 4/3.
Bueno, y ahí todo ese quilombo es tu ecuación de la elástica, digamos, del tramo BC. Nosotros teníamos el tramo BC y habíamos visto que más o menos la elástica podía llegar a ser esto. ¿Viste? Ahora, te está pidiendo el delta máximo, o sea, el descenso máximo, que viene a ser el I máximo. ¿Viste? Como esta expresión es una función que está desde acá hasta acá, definida, para hallar el máximo nosotros podríamos derivar e igualar a 0, ¿cierto? O sea, esta misma función derivamos e igualamos a 0. Y ahí vamos a obtener los dos puntos. Esto acordate que son constantes, que tienen un valor. Y acá te queda un z a la cuarta. Si vos la integras te queda un zq. O sea que vas a tener 3 raíces. Exactamente. Una acá y una acá. Con ese volvés a derivar, igualás para el, ¿cómo era? El valor de los descensos máximos. Es decir, si yo utilizo esta expresión, el I', fíjate que el descenso máximo, este o este, está donde el θ va a ser igual a 0. ¿Viste? Por eso si yo agarro y utilizo la ecuación del θ nomás, que igual a 0, ahí vamos a copiar, menos un medio de z al cuadrado, más 2z, menos 3/4 de z menos 2 al cuadrado, más un sexto al cubo, más C3. ¿Sí? Esto yo lo igualo a 0. ¿Viste? Fíjate que tengo una cuadrática, una lineal, acá otra vez cuadrática y acá al cubo. O sea, acá en síntesis te va a quedar una función cúbica, un z al cubo igualado a 0, y de eso vas a tener que resolver y vas a hallar 3 valores de z. Si está bien hecho, te tendría que dar un z que es acá, un z que es acá, y un z que es acá. A ver, no miento. Debería darte un z acá y un z acá. ¿Está bien? Sí. Es decir, o sea, si te fijas, como tu I' es un z cubo, en realidad la elástica va a ser lo siguiente. Si está bien hecho todo, digamos, en teoría capaz llega a ser esto, ¿viste? Entonces vas a ver que acá va a ser θ igual a 0, acá va a ser θ igual a 0 y acá va a ser θ igual a 0. Entonces te va a dar 3 valores de z y vos tenés que esos 3 valores analizarlos en esta expresión, ¿viste? Meterlo como variable de z y ver cuál de los 3 te da el I máximo, o sea, el delta máximo. ¿Entendés? ¿Sí? ¿Vos sabés cómo resolver una ecuación cúbica?
estoy acordando la verdad. Eh, Si es cuadrática, sí, me acuerdo, pero Cuadrática la es con la cúbica no. resolvente, ¿cierto? Pero la cúbica lo que hay que hacer es armar la ecuación y iterar nomás, o sea, ir probando. Eh, Podés buscar después en YouTube y armarte una planilla de Excel de última, pero es importante, o sea, no hay un método exacto, digamos, como la resolvente. Entonces, por ejemplo, acá te va a quedar toda esta función, te va a quedar un valor respecto a z, un valor respecto a z cuadrado, un valor respecto a z cubo y una constante. Y tenés que ir adoptando valores de z. Y a medida que adoptas los valores de z, te va a ir dando, o sea, tenés que verificar de que el resultado te vaya dando 0. El que más cercano a 0 te da son los valores de z que vos tenés que poner. Bien. Ok. Y con esos z que vos hayas, podés determinar después el delta máximo. Parece largo, viste, todo lo que hice, pero tardamos porque fuimos explicando paso a paso. Bien. Si en estos ejercicios el tema está en la práctica de practicar, digamos, integrar y derivar, y después en el análisis de las condiciones de borde, ¿viste? Para que vos puedas ya tener, si tenés práctica, ¿viste? Ves rápidamente qué condición de borde te conviene aplicar en cada caso, ¿viste? En este caso, yo te mostré todas las posibilidades y en base a eso fuimos viendo cuál nos servía y cuál no, ¿viste? Pero si por ahí ya con práctica vos al ver tu gráfico y al ver tus ecuaciones y qué incógnitas tenés, vos ya sabes que sí o sí, por ejemplo, como en la primera derivada tengo C1 y C3, después en las de desplazamientos tengo C2 y C4, yo sé que en Z igual a 0 ahí puedo hallar una, y después acá en el apoyo, como son igual de un lado y del otro, puedo relacionar ya sea los giros o los desplazamientos, y ahí ir despejando los C, digamos. O sea, se va haciendo un quilombete. Pero si vos tenés práctica, esas deducciones las haces más rápido y ya, cuestión de armar nomás las ecuaciones. Fíjate que inclusive acá, viste cómo si bien tenían varios términos, en el análisis de las constantes se anulaban estas, así que no nos interesaba. Y se acorta un poco más. Y después, en este caso, acá como te pedía el máximo, teníamos que igualarlo a 0, digamos, a la primera derivada que vendrían a ser los giros, porque donde hay un máximo, el giro va a ser 0. O va a ser horizontal, digamos. Entonces, en base a eso, hallabas las posiciones posibles en donde había máximos y mínimos. Entonces, con esas posiciones vos analizabas tu función y ahí podías obtener los delta máximo, digamos. O sea, de esas tres que analizaste, ver cuál es la mayor y esa va a ser el descenso máximo en el tramo BC. ¿Se entendió más o menos? Sí, o sea,